Bien, he regresado. Se siente tan extraño de decir, pero me siento animado ya que pronto habrá también un especial por los 100 suscriptores y bueno, muchas cosas tanto para el fandom de Vilius como el de Vocaloid como el de anime en general. También por si no lo habían notado, he colocado ya en la descripción de mis videos la nueva guía de lectura hecha en colaboración entre Copo y Mario Gabriel, para que así puedan dar también mejor seguimiento a mis videos. Pero para ya no alargar más esto y empezar de una vez, hablemos del personaje de hoy que es... Yukina tiene un papel de observadora clave en los sucesos de la tercera novela de la saga de la Hija del Mal, siendo gracias a ella en que nos vamos involucrando en muchas cosas interesantes. Ella nació en el país de Elfegor a pesar de haber sido concebida antes de que sus padres Kill y Mikina Fresis migraran desde Marlon. Poco tiempo pasó antes de que sus padres ganaran renombre y obtuvieran una mansión propia en Elfegor, lugar donde pasaría casi toda su infancia. Su madre tuvo dos hijos más, Xiao y Aile Fresis. Debido al cuidado de estos, sus amorosos padres se vieron obligados a descuidar a la aún pequeña Yukina, quien pasó a sentirse sola, por lo que empezó a ser cada vez más inquieta, gustando de llamar la atención de su, de por sí ya cariñoso padre, quien no descuidó su interés en los libros, comprándole a menudo plumas de pájaro Roland para su escritura, así como su madre, quien le regaló su atesorada libreta de notas. A sus 9 años, Yukina tuvo una nana llamada Clarit, quien había recién entrado a trabajar a la mansión junto a otra chica llamada Micaela, a quien le tomó cariño rápidamente pues disfrutaba de mostrarle sus historias y jugar con ella, pero sin embargo, tuvo que despedirse de ella no una, sino dos veces, una debido a la invasión de Lucifenia a Elfegor y otra por la búsqueda de Clarit por un cambio de aires tras la muerte de Micaela. Después de la partida de Clarit, Yukina tuvo la oportunidad de convivir con las hechiceras Eluka y Gumilia, quienes estuvieron viviendo un tiempo con ella. Después de ese tiempo, Yukina siguió escribiendo y gracias a la publicación de sus cuentos por parte de su padre, ganó rápidamente popularidad. Sin embargo, Yukina se sentía aún inexperta al conocer tan poco del mundo, por lo que, a sus apenas 13 años, acompañada únicamente de su preciada libreta, Yukina emprendió un viaje por la región de Vilius, esto sin importarle el haber escapado de casa. Yukina visitó Divina Levianta y Asmodin, lugares donde se empezó a interesar por los contenedores de pecado y su aparente relación con la vampiresa Vánica Conchita, así fijando como su próximo destino el país de Vilsinia. Pero para llegar a este tenía que pasar por la fortaleza de Retazan, que cerraba la frontera de dicho país con Lucifenia. Yukina fracasó en su primer intento, frenada por un par de soldados temerosos de su líder, la comandante Mouchet. Decepcionada, Yukina se hospedó en una posada cercana donde conoció a Lily, una chica rubia muy agradable que para su sorpresa resultó ser la misma comandante Mouchet. Apenada por su forma de expresar su descontento, Yukina formó poco a poco una amistad con Lily, quien, al conocer la situación de Yukina, hizo todo lo posible por ayudar a su amiga a cruzar hacia Vilsinia. Cuando el día llegó, Lily tocó a la puerta de Yukina e hizo que empacara todas sus cosas y pasara apresuradamente la frontera, no sin antes darle instrucciones de ir a visitar el Palacio Real antes que cualquier otra cosa. Sin embargo, la aventurera Yukina fue primero a la mansión Conchita en busca de alguna pista sobre su investigación de los contenedores de pecado, y al terminar insatisfecha fue encontrada por Gumilia, su vieja amiga. Yukina sabía que Gumilia, Eluka y Germain eran buscadas por el rey Kyle en su llamada Casa de Brujas, y que al estar Gumilia ahí era muy probable encontrar también a Germain, por lo que preguntó a Gumilia si podía llevarla a conocerla y esta accedió. Ahí entonces Yukina conoció la unidad de Chartete Langley, una ex sirvienta y gran admiradora suya. Esta estaba conformada por ex revolucionarios como York, tranquilos, ya hablaré un poco más de él después, y la misma Germain, pero esta no se encontraba ahí sino descansando cerca de un árbol después de haberse embriagado. Germain estaba en muy mal estado y Yukina aún tenía dudas de si había sido ella la asesina de su amiga Micaela. Más tarde, después de haber visitado el palacio, Yukina obtuvo un permiso para acompañar a la unidad Langley, mientras también acompañaba al duque Uruhari en un recorrido por los lugares de Vilsinia relacionados con Vánica Conchita. Una vez que decidió ir a ver a Gumilia en el castillo, fue acompañada por Chartet, a través del cementerio donde yacían personas que fallecieron de la enfermedad Gula. Allí se encontraron con una vieja conocida de Chartet, Neifutapie, quien llegó para declarar el fin de la paz entre Marlon y Vilsinia. Después de intimidar a Chartet, Ney vació una copa de vino en el cementerio, lo cual causó un estruendo en el lugar, por lo que Yukina y Chartet salieron corriendo. Sin embargo, esto no serviría de mucho, pues más temprano que tarde encontraron con que un borracho estaba atormentando personas en las cercanías,
Resguardando a Yukina en un bar junto con Germain, Chartet se vería obligada a luchar contra él mientras Yukina observaba que, por su apariencia, en realidad era un muerto viviente. Afortunadamente, Chartet logró derrotarlo y juntas se dirigieron al castillo, enterándose de que, en realidad, Virginia estaba siendo invadida por los ahora llamados soldados muertos. Debido al peligro, se le terminaría prohibiendo a Yukina el volver con la unidad Langley, pero de alguna forma se las arregló para escapar y asistir con primeros auxilios al ejército vilsiniano. Esto no tenía muy contenta a Germain, pero mientras ésta expresaba sus quejas, llegó una vieja conocida no solo de Yukina, sino también de Chartet. Rillian Muchet había llegado con la intención de unirse al ejército vilsiniano y posterior a eso, ya con los soldados muertos exterminados, Yukina regresó al palacio, con la intención de reunirse con Gumilia. Sin embargo, dicha conversación no llegó a mucho y terminó siendo regañada por el duque Uruhari debido a su escape. Pero también, gracias a este, Yukina quedó a cargo de uno de sus ex mayordomos, quien la mantuvo al tanto de la batalla, mientras ella se quedaba en un hotel. La casualidad de encontrarlo le extrañó bastante. También por parte de él se enteró de la ubicación de Germain, en un bar cercano a su hotel. Ahí no solo se encontró con ella, sino también con Lily bebiendo cerveza. Al parecer, ambas se habían conocido durante la revolución. Ahora, por otro lado, discutían de una manera ruda pero amistosa mientras Yukina apuntaba en su libreta. Días después, Bruno le informó a Yukina que Germain había vuelto a la batalla y que Gumilia planeaba abandonar el palacio de Vilsinia. Y así fue como Yukina salió a encontrarse con Gumilia, quien planeaba irse a Lucifenia con Germain como su guardaespaldas. Yukina entonces la convenció de acompañarlas, alegando sobre su amistad con Kyle y terminó haciéndolas pasar por sus sirvientas. De alguna manera también, Yukina se las arregló para encontrarse con un Kyle ebrio durante una fiesta y le comentó que lo visitaría al día siguiente. Ya una vez en el palacio, Yukina intentó engañarlo con la fachada de que iba en representación de su padre, pero esto no convenció a Kyle, quien terminó poniéndola nerviosa. Pero para fortuna de Yukina, prefirió no darle más vueltas al asunto y le dejó dar un tour por el palacio, que era justo el interés de Yukina, quien pretendía saber más sobre la hija del mal. Más tarde, la chica y el rey se encontraron y platicaron sobre sus tesoros personales. Al parecer, Kyle tenía un espejo del cual no se separaba más que mientras dormía, y se lo había regalado su madre. Al final, Kyle permitió que Yukina y sus sirvientas se quedaran en el palacio a dormir. Y bueno, durante la noche, Gumilia, Germain y Yukina ejecutaron su plan para robar el espejo, pues era un contenedor de pecado, así que mientras Germain distraía a Kyle, Gumilia y Yukina pretendían escapar por los establos, pero Kyle las alcanzó, arrebatándole el espejo a Yukina y transformándose en un demonio frente a ella. Yukina estaba horrorizada mientras el demonio se apartaba de ella y emprendía el vuelo. Pasaron unas semanas hasta que Gumilia decidió emprender un nuevo plan, el cual consistía en confrontar a Kyle en una noche de luna llena, algo que beneficiaba la magia de Gumilia pero también aumentaba el poder demoníaco de Kyle. Después de recorrer el frondoso bosque, se encontraron con el escondite de Micaela. Ahí, Yukina se dio cuenta de que Germain no tenía ni idea sobre este, comprobando así que ella no la había siquiera conocido. Al llegar al centro del bosque, Yukina contempló el cómo Kyle descendió aún como demonio para atacar a Germain, el combate entre estos y el cómo Gumilia usaba magia para intentar detenerlo. Aunque también escuchó la conversación entre dos voces, lo que terminó en la dulce voz de Micaela sonando para calmar a Kyle de una vez por todas, y así Kyle quedaría liberado del demonio. Bien, la participación de Yukina en los hechos por venir una vez que su hermano llega con una carta para Kyle pidiéndole regresar a Marlon es muy escasa, así que adelantaremos un poco. Después de un largo y complicadísimo viaje, Yukina llegó a Marlon y tuvo un tierno encuentro con sus padres, los cuales pensaban celebrar una cena ese mismo día, esperando a que Kyle los acompañara. Pero Kyle no llegó, y Germain terminó asustando a sus padres contándoles las experiencias de su viaje. Y al dormir ese día, Yukina se extrañó al ver cómo Gumilia vagaba por su jardín. Al día siguiente, Yukina recibió a alguien inesperado, era Eluka, quien llegaba con la intención de tomar una taza de leche con ella. Pero Gumilia la detuvo invitándola al bosque en el patio trasero. Yukina, impaciente, fue más tarde tras ellas y encontrándose con Germain, las dos vieron cómo Eluka y Gumilia empezaban un duelo mágico. Germain se terminó involucrando en la batalla, dejando que Gumilia la apoyara usando magia. Yukina observó todo, dándose cuenta que esa no era la verdadera Eluka, sino alguien que había tomado posesión de su cuerpo, y ahora Gumilia y Germain estaban teniendo problemas con ella. Pero tras un golpe de suerte y un cambio en la actitud de Gumilia, la batalla daría su fin. Ya después de esto, Yukina entendió que Eluka había estado todo este tiempo dentro de Gumilia mientras la maga Avis Ayar tenía su cuerpo,
Y bueno, muchos datos que no tienen mucha relación con ella. Yukina tenía la intención de unirse a Kyle en sus planes de confrontar a su madre, pero este no se lo permitió. Aún así, Yukina, al lado de su padre, cooperó en la ayuda de los soldados, entre otras cosas. Poco más se sabría de ella hasta la victoria de Kyle. Mientras se decidía qué hacer con todos los contenedores de pecado que habían obtenido de la reina Prim y de la ahora inconsciente Nei, Yukina sugirió que Eluka usara su magia para preparar su enloquecidamente, pero entonces alguien extraño llamó a la puerta. Su padre fue a ver quién era. Parecía reconocerla, y Yukina vio a alguien más, una máscara que vestía esa persona. Ella recordaba esa máscara. Ella misma la había colocado entre las cosas de su padre antes de encontrarse con Eluka en su puerta. Solo podía tratarse de alguien. Yukina dejó una carta a Kyle y emprendió su viaje, para buscar a su madre. De ahí se alojó en el monasterio donde trabajaba su amiga Clarit, junto con Germaine, quien al parecer había dejado de ser la guardaespaldas de Gumilia. Ahí conoció también a una compañera de Clarit de nombre Rin, quien nosotros ya sabemos quién es, y esta fue quien le contó que había visto a su madre fuera del monasterio. Bien, ahora sí tenemos una batalla en la que Yukina se involucra. Al parecer, Avis había tomado posesión del cuerpo de Mikina y ahora se estaba enfrentando a Germaine. Esta poseía la cuchara de Marlon, así que no fue fácil. Pero, de alguna manera, Mikina logró tomar el control en el momento en el que Avis amenazó con contarle sus verdades a Yukina, y bien, como no quiero arruinar la historia de Mikina, resumiré esta parte. Ella admitió haber colaborado bajo manipulación con Avis y Prim, y ahora solo estaba avergonzada por todo ello. Pero Avis recuperó el control atacando a Yukina con llamas de la cuchara, pero ahí, entonces, apareció un chico rubio que, vamos, todos sabemos también quién es. Y tras animar a Yukina a permanecer con vida y continuar con su labor de escribir las historias de sus amigos y la suya propia, le avisó que su hermana vendría en camino. Entonces veríamos a Rin, enfrentándose a Mikina sujetándola. Esto le daría problemas para controlar las flamas y para cuando volvió a intentarlo, una luz roja debilitó el poder del demonio dándole la oportunidad a Yukina y Germaine de tomar la delantera. Avis maldijo culpando a Nei dentro de la copa de Conchita, y en el momento en el que quiso escapar, Germaine fue ayudada por el espíritu de Allen a darle el golpe final al gato de peluche. Mientras tanto, Yukina ayudaba a su madre a levantarse. Bien, ya a partir de aquí estaríamos hablando de datos que solamente se contemplan en el libro de Épica del Mal o en libros futuros, así que diremos lo siguiente. A lo largo de su vida después de esto, Yukina continuó viajando escribiendo varias obras que se volvieron muy populares. Sus libros publicados ganaron fama rápidamente, pero también hubieron muchos textos que nunca publicó, que con el tiempo se convirtieron en reliquias invaluables codiciadas por algunos coleccionistas. Yukina decidió dejar su huella en el mundo en forma de textos como respuesta a las palabras de alguien que la motivó a vivir por ello. Yukina, como cualquier niña que tuvo un temprano acercamiento a las historias de terror, era muy miedosa, algo que se notó sobre todo al ver a los soldados muertos y en la primera transformación en demonio de Kyle. Sin embargo, esto fue superado rápidamente, logrando incluso tener futuros acercamientos sin tanto temor como entonces. Algunos como Germaine podrían llegar a pensar que Yukina era muy entrometida, pero esto solo era evidencia de su ilimitada curiosidad. Esto y su afán de escribir mejores historias fue lo que la motivó a lo largo de su viaje y otros más que se supo que tuvo en un futuro. Yukina no dudaba en ningún momento de la oportunidad de ayudar a las personas y siempre tratarlas de la mejor manera, buscando sobre todo la justicia y bondad en ellas. Y a pesar de querer ir por su cuenta, siempre tuvo un lazo de afecto ilimitado para con su familia, solo chocando un poco con Xiao por diferencias sin importancia. Únicamente tomaba una actitud más grosera cuando se sentía retada o las cosas no salían como en sus planes. Como sabemos desde el principio, Yukina era una prodigio para la escritura, pero más allá de eso y a pesar de la aparente protección de su padre a lo largo del viaje, Yukina muchas veces salió adelante con sus propias herramientas. Sabía arreglársela sola y de ahí salió la costumbre de no usar el apellido Fresis a menos de que fuera estrictamente necesario. Bien, como dejé en claro antes, hablar sobre Yukina era difícil para mí, ya que es un personaje hecho precisamente para narrar como observador. Esto por supuesto implica que la mayoría de las cosas que hace sean más involucrarse en hechos que tener protagonismo en ellos. Aún así, sería incorrecto decir que no tenga algo que aportar. Yukina es divertida a su manera, ya que es capaz de todo con tal de salirse con la suya. Y aún así tiene momentos en los que mete la pata.
Tiene también participaciones importantes para su propio desarrollo como su amistad con Lily y las interacciones con Kyle y Germaine. Y para terminar, la importancia de Yukina es demasiada. Como el mismo Allen menciona, de ella era la tarea de escribir no solo su historia, sino la de todos sus compañeros y publicarla en un libro, ya que su carrera como escritora recién comenzaba. Y bueno, la verdad es que sí, me gusta Yukina, a pesar de que mucho tiempo estuve procrastinando el cómo iba a hacer este video, pero incluso me alegro de haber vuelto a escribirlo porque me he dado cuenta de cosas que para cuando escribí el primer guión no tenía en cuenta, y ahora que releí la novela ya me siento con un poco más de confianza. En realidad me alegro mucho de que sigan al pendiente del canal, y si vieron este video creo que ya es suficiente prueba de ello. Por lo que sí, me gustaría agradecer, y ya saben, van a venir muchas cosas por los 100 suscriptores, que actualmente, al menos al momento de grabar este video, son ya 103. Así que, sin más que decir, muchas gracias y nos vemos muy pronto.